vamos a ir empezando agradeciendo la asistencia a todos los participantes al webinar. Como ya sabéis, desde el Clúster Andaluz hacemos una serie de actividades formativas como esta, mensualmente. Primero, pues voy a presentarme yo soy Juan Antonio, el secretario general del Clúster. Para los que no nos conocéis, el Clúster es el Clúster Andaluz del hidrógeno, es un punto de nexo para todas las empresas que tienen interés en este sector. Os debo de avisar que este webinar se está grabando. Por favor, quien tenga el micro y la cámara encendida, si sois tan amables, podéis apagarlo. Cualquier pregunta que tengáis durante el webinar, podéis hacerla a través del chat y se van a responder al final, en el turno de preguntas. Y también quiero avisaros de que tras este webinar, el día 14 de mayo, tendremos otra empresa con la empresa, otro webinar con la empresa Lifte, que también será muy interesante. Y nada más por mi parte, os dejo con Javier de Base Sistemas, que a partir de aquí te cedo la palabra, Javier. Muchas gracias, Juan. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de diseño e integración de sistemas de control en plantas de hidrógeno. Antes de nada, también quería aprovechar para agradecer al Clúster de Andalucía que haya contado con nosotros y nos haya dado este espacio y la oportunidad de contar, posiblemente desde una perspectiva diferente a las anteriores ponentes de este webinar, lo que es para nosotros un proyecto de hidrógeno verde y cómo lo trabajamos. Además, en nuestra opinión, es muy importante y necesario que existan este tipo de eventos y espero que cada vez se trabaje más en este tipo de eventos y que la Asociación Andaluza siga trabajando con ellos. El clúster, disculpar. Para que nosotros desde Zaragoza estamos notando el fuerte impulso que estáis haciendo, pues eso significa que las cosas las estáis haciendo muy bien, así que por nuestra parte también daros la enhorabuena a todo el clúster y a todos los que formáis parte de él. Si os parece, voy a empezar explicando qué es Base Sistemas, y para los que no nos conozcáis, y lo primero también presentarme a mí mismo. Yo soy Javier Will, soy el director técnico de la empresa, llevo 10 años en Base Sistemas, de los 14 que tiene de vida, y mis funciones o trabajos son la definición de todos los proyectos, ya sea en este caso de hidrógeno verde o de cualquier otro proceso o automatización de proyecto, el apoyo a toda la ingeniería en estos proyectos, ya sea a nivel básico o a nivel de detalle, y toda la realización de las valoraciones técnico-económicas de los proyectos que nos pueden surgir o en los que podemos ayudar. A nivel de empresa, Base Sistemas, somos una ingeniería de automatización e instrumentación industrial, ¿vale? Venimos del mundo del proceso, trabajamos en los sectores químicos, energéticos, siderúrgicos, papel, farmacéutico, aguas. Y desde hace 4 años hicimos un estudio de mercado y vimos que podíamos apostar por este nuevo sector que cada vez está más en auge y que cada vez hay más empresas que trabajan, que es el hidrógeno. Aunque para nosotros, el hidrógeno verde, aunque para nosotros desde los inicios de la empresa en 2009 ya colaborábamos en plantas de hidrógeno reformado. Es decir, que para nosotros el hidrógeno ya no es nuevo a nivel de control. A nivel de la empresa también contamos con el sello de la responsabilidad social corporativa, también con la ISO 9001, la ISO 14001, y estamos en proceso también de sacarnos la certificación de la 45001. En cuanto al hidrógeno, pertenecemos al Clúster del Hidrógeno de Andalucía, a la Asociación Española del Hidrógeno, al Clúster de Energía de Aragón, que es el CLENAR, y estamos en el grupo de trabajo del PTH2, de Almacenamiento, Transporte y Distribución. Como veis, la apuesta de Base Sistemas es firme por el hidrógeno y nos apoyamos en todas las asociaciones para poder divulgar y poder apoyar y prestar nuestra experiencia y know-how en proyectos de hidrógeno y así contribuir también al desarrollo y a una economía circular.
A nivel general voy a explicar 3 pinceladas de lo que es base sistemas, qué departamentos tiene y ya entraré en materia del webinar. La primera línea de negocio que tenemos es la automatización, en donde tenemos la ingeniería de control, en donde podemos apoyar durante todo el ciclo de vida de un proyecto a nivel de automatización, ya sea en la ingeniería básica del proyecto, la ingeniería de detalle, la integración del sistema y también el mantenimiento y mejoras a posteriori del proyecto o de plantas ya existentes. Contamos también con el partenariado de proveedores de nivel top a nivel industrial, como son Siemens, Schneider y el sistema y Wonderworld a nivel de visualización con el System Platform. También otro pilar de la automatización es la ingeniería eléctrica de control, donde también apoyamos a todo el ciclo de vida del proyecto. Es importante eléctrica de control porque nuestros ingenieros solo desarrollan la parte de control. No tenemos ingeniería de electricidad de potencia. Aunque sí que es verdad que en los proyectos que hemos trabajado pues podemos dar ese apoyo y algo de experiencia que hemos ido adquiriendo. Y ya como último pilar importante en la línea de negocio de automatización tenemos lo que es la fabricación de armarios eléctricos, que es propia. Además de toda la ingeniería eléctrica, también podemos dar el servicio de esa fabricación de armarios eléctricos. La otra línea de negocio que disponemos es la instrumentación y analítica, donde tenemos técnicos especializados en la auditoría y en la definición de la instrumentación que hace falta en planta, para la calibración periódica que podemos hacer a los instrumentos o analizadores. También tenemos una parte que es únicamente compra y venta de suministro de soluciones a nivel de instrumentación, como es el caudal, la presión, nivel, temperatura, y con el sello de partenariado de Emerson, que muchos de vosotros seguro que lo conocéis. Ya por último, y ya entramos en el webinar, la otra línea de negocio que tenemos, bueno, más que de negocio, de apoyo a las 2 líneas de negocio, es el departamento de I+D+I. Para nosotros la innovación pues es nuestro principio de ser y creemos que al final todo nuestro know-how que hemos ido adquiriendo durante estos 14 años de vida podemos ayudar a dar soluciones a los retos que nos presenta a corto y medio plazo las nuevas plantas de proceso, ya sean de hidrógeno verde, ya sean de biogás, ya sean de siderúrgica. Entonces, en 2022 desarrollamos el departamento de I+D+I, en el que más adelante vais a ver que ya disponemos de un posible proyecto, o ya disponemos de un proyecto de desarrollo, además centrado en el hidrógeno y con con 3 empresas andaluzas. A continuación, bueno, en esta slide vemos todos los proyectos que hemos trabajado o estamos trabajando a nivel de hidrógeno verde. Como veis, podemos contrastar y podemos mostrar toda la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos 3 años que han sido bastante intensos. También vemos pues, nuestros sellos de la Asociación Española de Hidrógeno, el Clúster Andaluz de Hidrógeno y el CLENAT. Bueno, vamos a empezar ya el webinar. No quería hacer muy larga la presentación, quería ir más a lo que es la materia. Al final yo soy una persona técnica y ahora me vais a ver mucho más fluido a nivel de expresión. Entonces, lo primero que quiero lanzar, la pregunta es, ¿qué es un sistema de control? A continuación, lo que vais a ver, lo que veis en la imagen, es el sistema de las 2 posibles arquitecturas de sistema de control que podemos encontrar en una planta de hidrógeno. Tenemos lo que es la arquitectura de DCS y la arquitectura del PLC SCADA. En el webinar os voy a presentar los retos que nos hemos ido encontrando a nivel de todos los proyectos que hemos ido desarrollando a nivel de hidrógeno y al final os daré 5 o 6 características con las que podemos definir qué arquitectura tenemos que seleccionar para nuestra planta de hidrógeno. Es verdad que
cada planta es un mundo y cada cliente es un mundo y no todo es blanco-negro, no todo es o arquitectura según estas características es DCS o es PLC SCADA. Por definiros unas nociones de qué es el DCS y qué es una arquitectura PLC SCADA, sin meterme muy en detalle, un DCS es un sistema de control distribuido automatizado que consta de elementos de control distribuido de forma geográfica en la planta. Es decir, con varios controladores distribuidos por la planta, ya sea un sistema, un control de un electrolizador, un control de un compresor, un control de un dispensador. ¿Dónde se suele utilizar las arquitecturas de DCS? En plantas medianas o en plantas grandes. Más adelante, al final, cuando definamos las características, veréis lo que a nivel de control definimos como plantas medianas o grandes. ¿Y qué es lo que nos proporciona el DCS? El DCS, al final, lo que nos proporciona es una estandarización a nivel de librerías y una configuración de un gran número de lazos de control masivamente. Es decir, podemos definir el lazo de control de un medidor de presión y una válvula, pues y luego masivamente expandirlo. Esto es lo que nos da la funcionalidad del DCS. A nivel de una arquitectura de PLC SCADA, un sistema de PLC SCADA es un sistema de control automatizado local, con un controlador y un visualizador. Es decir, una planta paquete pura y dura, como puede ser un electrolizador o como que lleva su sistema de control y su visualización, o lo mismo que un compresor. Además, se desarrolla en plantas que la expansión es reducida. Ahora os muestro los retos que hemos definido junto a mis compañeros en lo que nosotros nos planteamos cuando vamos a diseñar un sistema de control. Pues las plantas paquete, la hibridación con los sistemas de energía, la operación remota, la selección de los equipos y luego ya lo que es la arquitectura DCS y el gemelo digital. Vamos a empezar con el primer paquete, que es las plantas paquete de la planta de hidrógeno. Todos sabéis que al final las plantas de hidrógeno tienen una tipología que es muy peculiar y al final es que son plantas paqueterizadas. Es decir, el electrolizador es un paquete del proveedor X y que tiene su sistema de control. El compresor es del fabricante Y y tiene su sistema de control y su visualización. Lo mismo el dispensador, lo mismo el gestor energético, que es el MS. ¿Esto qué nos da? Que necesitamos un sistema de control central que aúne y que dé esa coherencia a todas las plantas. Entonces, uno de los retos más importantes y que en el primer proyecto de hidrógeno más trabajamos y más sufrimos es en definir lo que es la arquitectura de control. La arquitectura de control es la comunicación que nos hace falta con cada sistema, con cada planta paquete. Al final, desde Base Sistemas, este reto también lo solucionamos por la experiencia que hemos adquirido durante estos años y sobre todo por el conocimiento del mercado. Al final, me paso realizando arquitecturas de control, muchas a lo largo del mes. Entonces, conozco el mercado y conozco los proveedores, conocemos y sabemos con qué sistemas de control cada proveedor trabaja. Eso nos permite poder dar una solución rápida y una definición de arquitectura. A día de hoy, hasta ahora, hemos sufrido ese conocimiento. Al final, es importante que nosotros trabajamos con 3 tipos de comunicación o intentamos estandarizar en 3 tipos de comunicación, que son el Modbus TCP/IP, el Profinet y el OPC-UA. Con estos tres protocolos de comunicación prácticamente podemos integrar el 90% de las plantas paquete que hoy conocemos. Siempre es cierto que hay algún paquete que viene con algún protocolo que no es los 3 comentados, entonces lo solucionamos con pasarelas
para intercambiar el protocolo de esa planta paquete a uno de los 3 protocolos que hemos comentado, Profinet, OPC-UA o Modbus TCP/IP. También cabe reseñar que tenemos una comunicación que es el IEC 61850, que lo que hace es integrar todas las celdas de comunicación todas las celdas de media tensión para poderlas monitorizar y controlar remotamente. También hay una forma de integración, un estándar de integración que me gustaría dar unas pinceladas, que es el MTP. Los proveedores de automatización se están juntando y están desarrollando un protocolo que es estándar para poder integrar todas las plantas paquete de una forma muy sencilla en el DCS o en el sistema que controla la planta. Al final, el MTP viene a dar la solución de las plantas del futuro, que prácticamente van a ser siempre paqueterizadas. Sí que ya que aquí pues tendremos ingenierías, tendremos fabricantes, pues quería explicar un poco el MTP y qué es lo que implica, porque al final en requisiciones técnicas o ya en la propia programación de los fabricantes se puede empezar a estudiar esta solución. Al final, a nivel de fabricante, únicamente es una pequeña modificación utilizando sus librerías para hacer su programa, y cuando han terminado el programa y la visualización, exportan su planta a un archivo MTP que entregan al integrador, y el integrador, únicamente importándolo, automáticamente en su sistema en el control general de la planta, dispone de toda la visualización igual que se ha definido o en el electrolizador o en el compresor. Para que os hagáis una idea, un proyecto en el que estuvimos trabajando, para poder integrar todos los paquetes, estuvimos trabajando 2 meses, 2 programadores, para tener toda la visualización de todos los paquetes en el sistema de control. Si se hubiera realizado con MTP, estaríamos hablando que en una semana de un programador estaría todo integrado, además de tener toda coherencia con los sistemas de cada paquete. Entonces, yo dejo ahí esas pinceladas para que si alguien además quiere profundizar, perfecto, y yo le explico, podemos juntarnos después y explicarlo. O si tenéis alguna pregunta, en el turno de preguntas, comentarlo. Vamos ya al siguiente reto, que es la parte de la hibridación con el sistema de energía. Yo creo que todo el mundo que estamos en el sector del hidrógeno hemos detectado esta necesidad de la interconexión o hibridación entre los subsistemas eléctricos de control y el subsistema de la planta de hidrógeno. En nuestra opinión, es el gran reto del futuro cercano en las plantas de hidrógeno. Y es por ello que nos hemos puesto a trabajar en este ámbito y en este reto, y junto a otras empresas como son Lean, Ingelectus y el Departamento de la Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla, hemos presentado un proyecto de I+D+I para poder desarrollar un gemelo digital que integre ambos subsistemas y nos permita desarrollar los algoritmos para poder, en fases de diseño de ingeniería, poder dar esa solución a nivel de a las ingenierías. Aquí os hemos pintado lo que sería la arquitectura del gemelo digital, y os voy a poner un ejemplo muy claro de uno de los algoritmos que ya se han pensado para este gemelo digital. Imaginaos una planta de hidrógeno que tiene una planta fotovoltaica que aporta la electricidad al electrolizador y genera el hidrógeno. El PPC detecta que va a llegar una nube a las 2 horas y que su producción va a disminuir un X%. Él, al detectarlo, avisa al electrolizador, y el electrolizador tiene que detectar si los almacenamientos los tiene llenos o si necesita seguir a plena carga produciendo porque está dispensando, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, si tiene que seguir a la misma carga, tiene que decirle al subsistema de energía verde que tiene que aportar almacenamiento o apoyo de red para seguir trabajando en el régimen actual para seguir produciendo. O detecta que no necesita seguir trabajando al máximo, al régimen que está actualmente y que puede disminuir ese régimen de producción y con lo que prevé que va a aportar el parque fotovoltaico. Pues todas estas decisiones las vamos a desarrollar en el gemelo digital para poder al final sacar datos y dar esta solución. Como otro tema también en el tema de la energía, otro reto importante y ya trabajando de cara al 2030 va a ser la gestión de los PPAs. Ya aparte de todo el tema burocrático, legal, que no quiero entrar y la gente que lo sufre pues ya lo conoce, en nuestra opinión va a ser necesario la interconexión de las plantas de hidrógeno con la red eléctrica, con los sistemas de la red eléctrica o la comercializadora eléctrica. Ya para dar esa trazabilidad y sobre todo esa gestión energética, porque al final también el gemelo digital que he comentado antes, lo que estamos buscando es la mejor gestión energética. Entonces, ya en base a sistemas ya estamos también trabajando en ideas y en posibles soluciones para poder comunicar con los sistemas eléctricos actuales que ya tienen. Gracias a que tenemos clientes que tienen grandes consumos eléctricos, conocemos las conexiones que ahora mismo utilizan con red eléctrica, pues estamos también trabajando en este tipo de soluciones para poder aportar a las plantas de hidrógeno que creemos que va a ser necesario. Y ya por finalizar el reto de la energía y sobre todo cómo gestionarla, quiero comentaros que si todo va según lo previsto, pues dentro de un tiempo tendremos desarrollado el gemelo digital junto a las 3 empresas que he comentado y en él podremos tener un desarrollo de todas las casuísticas y acciones que se pueden realizar entre el subsistema energético eléctrico y el de hidrógeno. Y si alguien está interesado, por supuesto, que pues, se puede poner en contacto con cualquiera del consorcio que he comentado y podemos comentar un poco más en profundidad. El siguiente reto en el diseño de las plantas de hidrógeno hemos colocado la operación remota. Hoy por hoy yo creo que todas las plantas de hidrógeno, la mayoría, se van a operar desde otra ubicación en la que físicamente están. Es decir, se van a operar remotamente. Este factor se tiene que tener en cuenta a la hora de la definición, ya que al final una planta de hidrógeno es una planta energética, por lo tanto es una infraestructura crítica. Y por lo tanto los hackers cada vez más se están interesando mucho por este tipo de industrias. Entonces, esta operación remota, esta conexión remota a la planta, tiene que tener, en fase de diseño, tiene que tener unas bases para poder ser cibersegura y tener esa operatividad. A nivel de operación, ya en base a sistemas ya tomamos la decisión de estandarizar hace 2 años la programación de la visualización en HTML5. HTML5 al final viene a resolver toda la parte visual de los dispositivos móviles. Es decir, que con un móvil o una tablet tú te puedas conectar y no tengas problemas de resolución. Tú puedas poder hacer zoom y no haya problemas. Uno de los problemas que había era que las plantas la visualización había que desarrollarla para que entrara y se viera perfecto. Y si no tenías la misma resolución, eran problemas. Con HTML5 ya todos estos problemas se solucionan, no perdemos calidad de imagen y además esta programación facilita el acceso vía web o escritorio remoto. También, como comentaba al principio de la diapositiva, el tema más importante es la ciberseguridad. Muchas de las empresas hoy en día, y sobre todo grandes empresas, ya tienen sus políticas de ciberseguridad y en este caso, en fase de diseño,
no es necesario tenerlas en cuenta. Pero si no es así, no hay un departamento de IT o de ciberseguridad. En el cliente final tenemos que definir nuestro diseño de arquitectura de control con unos ciertos sistemas de ciberseguridad. Por ejemplo, conexiones VPN segurizadas, políticas de contraseña de acceso que sean periódicas del cambio, generación de log de control de accesos y sobre todo, yo creo que es principal para la ciberseguridad la desmilitarización de la zona. Es decir, que el acceso de Internet sea en una zona desmilitarizada y no tenga acceso directo contra el sistema de control, ya que así le damos cierta seguridad y ponemos las cosas mucho más difíciles a los hackers, partiendo de la base que nunca vamos a conseguir la seguridad cero. O sea, eso sí que tanto a nivel de control como a nivel de ciberseguridad, la seguridad cero nunca existe, siempre está. Otro de las grandes cosas que hay que tener en cuenta para la conexión remota es el mantenimiento del sistema. Una vez que se ha desarrollado el proyecto y se entrega, se acabó la primera fase, que es la fase del desarrollo de la planta. Pero entramos en la siguiente fase, que es la explotación. Para ello tenemos que dar configuraciones y tenemos que dar ciertos accesos a todos los proveedores, ya sean de paquetes o ya de las plantas paquete o ya sean del sistema de control, para que ellos puedan acceder a ellas, puedan hacer modificaciones y puedan hacer un seguimiento. Entonces, es una característica que hay que tener en cuenta en el diseño. Y ya por último, tenemos lo que es la conectividad con los sistemas superiores de negocio. Cada vez más y es necesario realizar KPIs de rendimientos, ver qué planta es más productiva. Todos estos sistemas al final son sistemas de programación de negocio que son superiores y hay que darles hay que servirles los datos. También, por ejemplo, existen ya los programas GMAO para poder realizar mantenimientos de la instalación, órdenes de mantenimiento según el estado de la instalación y no según reglas definidas. Por ejemplo, que el motor cada 1000 horas me salte que tengo que revisar los cojinetes. No, según las vibraciones que me dé la orden él. No me hagas ir cuando aún no es necesario. Estos sistemas GMAO también, desde base de sistemas, podemos dar este tipo de soluciones. Y también, en cuanto a conectividad, que bueno, me voy un poco de la rama, en cuanto a la conectividad de la planta de hidrógeno, pues también con los RPs o con los sistemas de control de otras plantas. Imaginaos una planta de fertilizante que tiene hidrógeno gris, se está sustituyendo por hidrógeno verde, ella ya tiene su sistema de control. Pues ahora estamos sustituyendo la planta por nuestra planta de hidrógeno verde. Nuestro sistema de control tiene que dar esos datos al sistema de control ya existente. Entonces, en la fase de diseño es muy importante definir qué tipo de protocolo vas a comunicar con estos software superiores para poderlo definir y ya tenerlo, equipar con el hardware necesario. Mi recomendación para todo este tipo de comunicaciones es que sea a través de OPC-UA, porque al final es un protocolo abierto, casi todos los proveedores ya lo trabajan y sobre todo, y vuelvo a ser pesado, son ciberseguros. Es un protocolo que está preparado para el tema de ciberseguridad. Pasamos ya de diapositiva, entramos ya en lo que son la selección de los equipos para nuestro sistema de control. Y el primero, y yo creo que es uno muy importante en la fase de diseño, es si necesitamos redundancia de CPU. Al final, la redundancia de CPU es disponer de otra CPU en stand-by que esté preparada para que en caso de que falle esta CPU, la CPU principal, entre la segunda y no haya la planta no se entere de que ha habido un problema y pueda hacer un paro de seguridad o pueda seguir operando sin ningún problema. ¿Cómo al final definimos si en nuestro diseño hace falta la redundancia de la CPU? Aquí, sobre todo, lo que más influye son la disponibilidad de la planta. Al final, si tú trabajas con una planta 24/7, 24/5,
Al final es necesario tener una redundancia de CPU. Si la planta puede estar 3 días parada, en mi caso, ahí ya podríamos discutir. También es cierto que las plantas de hidrógeno verde, al final, su propósito es generar hidrógeno. Entonces, tiene cierto riesgo de peligro. Mi opinión es que siempre prima la seguridad frente a lo económico o cualquier cosa. Entonces, es importante que si hay un paro de la CPU y la planta se para de repente, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde tenemos que reflexionar y os dejo la reflexión de qué es más importante. En un CAPEX de millones de la compra, poner una redundancia de CPU y asegurarnos que no va a haber problemas a nivel de disponibilidad del proceso y de poder hacer paradas seguras, frente a no, y tener ahí una posibilidad de un paro no esperado y poder poner en peligro la instalación y sobre todo las personas que trabajan en ellas. Mi recomendación siempre será redundancia de CPUs. El siguiente punto que también va muy ligado con la parte de la redundancia de CPU es la alta disponibilidad de comunicaciones. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer en el diseño es ¿cómo controlo las plantas paquete desde mi sistema de control central? El sistema de control central de la planta controla el electrolizador o el compresor a nivel de señales eléctricas. No es necesario realizar un alta... No es necesario, no significa que no sea recomendable, pero no es necesario realizar una alta disponibilidad de comunicación, porque el control se realiza eléctricamente. Si la planta se ha diseñado para que el control sea todo a través de comunicación, la recomendación a nivel de diseño es que todas las plantas tengan alta disponibilidad a través de un anillo de comunicaciones. El siguiente tema es un tema que cada vez está más de moda y estamos notando más que nos preguntan las ingenierías, y es en la parte de seguridad SIL de la planta. En la fase de diseño no se puede saber qué nivel de SIL vamos a desarrollar porque al final aún no hemos realizado muchas veces el HAZOP o el HACCP. Por lo que en ingenierías básicas yo recomendaría que siempre se tenga en cuenta que el control central sea un sistema de seguridad, para no llevarnos luego sustos económicos si luego es necesario y no se ha tenido en cuenta. Desde base sistemas no realizamos HAZOP y HACCP, pero una vez realizado sí que podemos aportaros y apoyaros en la definición de qué instrumentos, cómo conectarlos, qué entradas y salidas, cómo programarlos y qué actuadores hacen falta para que ese lazo cumpla el SIL 1, el SIL 2 o el SIL 3. Todos los sistemas de control con los que trabajamos llegan hasta SIL 3, pero pueden SIL 1, SIL 2 y SIL 3, por supuesto. Todo depende cómo se conecten. Entonces, mi recomendación es que siempre en la fase de diseño se tenga en cuenta que se va a necesitar CPU de controlador de seguridad SIL. Es más, porque prácticamente en todos los proyectos que hemos desarrollado, al final ha sido necesario. El siguiente punto es la instrumentación. Como he comentado, al final tenemos una línea de negocio que es la venta de instrumentos y la definición. Aquí, si Base Sistemas puede puede apoyar en la definición de todos los instrumentos del PID que hay que desarrollar en la ingeniería. Para eso hay que tener claro qué medida queremos medir y qué características o qué presiones vamos a trabajar para poder definir bien los instrumentos. Es igual de importante definir bien el sistema de control del PLC como los instrumentos, para luego no llevarnos sorpresas. Otro de los puntos para la selección de equipos del sistema de control son las zonas clasificadas ATES. Es muy importante también poder definir qué instrumentos van a ser ATES, volviendo al punto anterior de la instrumentación,
y sobre todo a nivel eléctrico, qué necesidades tenemos o qué señales vamos a incorporar, porque al final hay que incluir las barreras o las entradas y salidas que son de lectura ATES para poder cumplir el estándar ATES. Y ya por último, porque poco a poco el tiempo se va acabando, ya estoy terminando, el último tema de selección de equipos que quería poner son los plazos de entrega del material. Actualmente, por nuestra experiencia, podemos decir que es un tema muy, muy crítico en el diseño de la arquitectura y que hay que tener muy en cuenta el desarrollo de los proyectos de hidrógeno. Si queremos, como hemos comentado y he recomendado, que sea un nivel de seguridad SIL, que tengamos una CPU de seguridad, estamos hablando de que los plazos de entrega son de 10 meses. Entonces, de cualquier proveedor, igual, de cualquier proveedor estamos hablando de 10 meses. Por lo que es importante que a nivel de adjudicación el sistema de control no sea de lo último, sino que se tenga muy en cuenta desde el principio, ya que hay que meterlo en la planificación. Porque sí que es verdad que la ejecución igual no son 10 meses, pero el tema de los plazos de entrega sí que lo es. Comentaos que en base sistemas sí que vimos este problema ya de hace 2 años y que anualmente hacemos acopio del material que hemos definido como estándar en nuestras arquitecturas para poder ya disponer de ese material o acortar los tiempos para la entrega de los materiales y del proyecto. Como he metido aquí también un reto que sería el gemelo digital, que no tampoco quiero, como no tengo mucho tiempo, solo comentaros que desde Base Sistemas estamos inmersos en poder realizar gemelos digitales para poder desarrollar herramientas para las ingenierías de proceso y clientes finales, que al final facilite su trabajo, ya sea presentando con el gemelo digital, le dé datos para el nivel del comportamiento de la planta de proceso o a nivel de datos para estudiar los retornos de inversión de estas plantas. Y si alguien está interesado, pues perfectamente lo podemos hablar después y comentarlo, ya sea por preguntas o en reuniones posteriores. Y aquí al fin, ya estoy llegando al final, porque tenía 15 minutos, me quedan 5, o sea que perfecto. Ya como último, los criterios de... Ahora voy a definir los criterios, los 5 criterios o 6 que tenemos para decidir entre una arquitectura de DCS o de PLC SCADA en el diseño de nuestro control. Uno de ellos, y muy importante, es el número de variables a incluir. Como os he dicho, las DCS trabajan se suelen utilizar en plantas de medio y en plantas medianas y grandes. Es decir, unas 2.000 entradas y salidas y unas más o menos 100 salidas, entradas analógicas. Si son, ¿cuándo cogemos PLC SCADA? Cuando son plantas de unas 300 señales. Lo que hay entre 300 y 2.000, pues ya es, ahí ya interfiere las restricciones del cliente y sobre todo los aspectos económicos. Pero a nivel de grandes rasgos, este sería un criterio de selección para poder elegir una arquitectura u otra. Otro de los clientes sería, hay otro de los criterios, disculpad, solo pienso en vender, hablo de clientes sin parar. Otro de los criterios sería la repetitividad. Al final, si tenemos un roadmap de realización de unas 20 plantas, lo más sería la solución que deberíamos ir a estandarizar sería el DCS, por lo que hemos comentado de todo el desarrollo ya de librerías y de lazos de control masivamente. Si son plantas pequeñas pero son repetitivas, como son las plantas paquete, bueno, el PLC SCADA también sería una solución. Como veis, no todo es blanco y negro, como he comentado al principio de la ponencia. Importantísimo este criterio, la escalabilidad. Es posiblemente que muchos de vosotros tengáis proyectos que ahora mismo sean de 1 mega, pero que tengáis en proyección pasarla a 30. En este caso, la arquitectura que tenemos que trabajar es el DCS, porque al final, como vuelvo a repetir, todo el tema de de programar masivamente los lazos nos da esta escalabilidad. Otro criterio
que es también importante, serían los equipos de campo con diagnóstico y configuración. Cada vez más la instrumentación lleva inteligencia y cada vez más queremos poder realizar calibraciones desde el sistema de la estación de ingeniería, poder realizar modificaciones en los instrumentos o el diagnóstico. En este caso, tendríamos que ir a una arquitectura de DCS. Desde el PLC SCADA también se puede hacer, pero es menos rápido de realizar. Disponibilidad y fiabilidad del sistema, como hemos comentado antes, la redundancia y la alta comunicación. Si queremos arquitecturas complejas con alta disponibilidad y fiabilidad en las comunicaciones, tenemos que ir siempre a sistemas DCS, porque nos dan esa coherencia y esa facilidad en la integración. Con el PLC SCADA también se puede hacer, pero es más complejo. Conectividad con los sistemas de negocio, lo mismo. Tenemos un centro de operación central donde queremos visualizar y trabajar todas las plantas, las 20 plantas que tenemos de hidrógeno. En esta forma, la arquitectura de CS es mucho más está mucho más familiarizada con esta conectividad, además con la conectividad con otros sistemas como un GMAU, un gemelo digital asociado a la planta de hidrógeno para la mejora productiva ya de la planta, no solo para el diseño como estamos diseñando en el I+D+I, sino conectado en una planta de proceso en paralelo para la mejora productiva en la parte de virtualización. Pues todas estas posibilidades es mucho más amigable desde el DCS. Y ya por último, aunque ya lo he comentado, el centro de operaciones multisite, que es lo mismo. Al final, si tenemos un centro de control único, la arquitectura DCS es mucho más familiarizado. Como veis, es muy importante, yo creo, la palabra DCS, que os quedéis con ella, porque para las plantas que estamos pensando y para todo el crecimiento de este nuevo sector, que es el del hidrógeno, creo que las arquitecturas que tenemos que trabajar a nivel de control de plantas DCS, sí que a nivel de PLC SCADA, todas las plantas paquete tienen que ir con PLC SCADA. Y ya por último, y ya finalizo, lo que son las conclusiones, las voy a ir comentando. El primero, los aspectos clave para el diseño de las plantas de control son estos retos que hemos comentado, con especial importancia en los criterios de elección de arquitectura DCS o PLC SCADA. El desarrollo de las plantas de hidrógeno requiere un enfoque integral que abarque tanto los aspectos de proceso como los de control, súper importante. Es necesario definir adecuadamente la ingeniería básica y dar importancia a la parte de control desde las etapas iniciales, porque las ingenierías básicas que nos estamos encontrando hasta ahora sí que la parte de control la trabajan, pero la dejan un poco de lado, y yo creo que es muy importante por todo lo que os he comentado, plazos y diseños, y sobre todo visión de a dónde queremos, qué es lo que queremos hacer, la foto final, qué arquitectura necesitamos. Entonces, desde la ingeniería básica creo que es muy importante. Y ya, como último, la colaboración con organizaciones como es el clúster del hidrógeno en Andalucía o empresas especializadas como procesistas es fundamental para todo el impulso y la promoción y sobre todo el desarrollo de los exitosos de las plantas de hidrógeno. Nada, yo por mi parte espero que os haya gustado, que no os haya dormido ninguno y que podáis contactar con Bases Sistemas, conmigo o con mis compañeros para vuestras necesidades, poderos comentar nuestras soluciones o poderos dar apoyo. Y nada, yo por mí, Rafa, si quieres, abrimos el turno de preguntas y sobre todo, por favor, no seáis malos con las preguntas. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Mira, tenemos las preguntas aquí en el chat. Estoy a ver si veo cómo abro el chat. Lo tenemos aquí abajo a la derecha. Espera un momento. Sí, vale, aquí. Entonces, bueno, tenemos la primera, vamos a empezar, a ver, la primera es de Víctor Franco.
Dice, respecto a la arquitectura de control, la idea es tener una sala de control master en la que se ubiquen los racks de CPUs y comunicarla mediante bus de campo a remotas y, perdóname que no sé Sí, cómo a bus de se... campo, si quieres las voy leyendo yo. Bus de Pues mira, campo remotas distribuidas tipo RTU. Al final están las dos soluciones. Las plantas de hidrógeno que hemos desarrollado hemos centralizado todas las entradas y salidas en la parte del CCM o en el armario de control, pero cabría la posibilidad de poder instalar remotas, ya sea en Junction Box con protocolos Profinet o Modbus RTU, aunque el Modbus RTU ya cada vez está más desaparecido, y poderlas integrar. Están las dos opciones. Las arquitecturas que estamos desarrollando normalmente centralizan todas las entradas y salidas en el armario de control central. La siguiente también es de Víctor. ¿Cómo se cablean los instrumentos en planta vía cableado convencional 420 HAR hacia RTU o mediante bus de campo tipo Profibus? No, normalmente, si no tienen diagnóstico y son instrumentos de toda la vida, se cablean 420 y puedes conectarte con ellos HAR. Las plantas que hemos trabajado hasta ahora que normalmente son de 420, aunque, como he comentado, en arquitectura RDCS podríamos incluir ese bus de campo para poder ir con Profibus PA o con Profinet o con Modbus TCP a poder realizar ese diagnóstico y tener esa comunicación con los propios instrumentos. IOLIN, la siguiente es de Lucas Girela. IOLIN sería otra opción muy recomendable. Sería otra opción, aunque que para la parte de instrumentación, aunque en mi opinión el IOLIN está más centrado en sensórica de automatización indiscreta. O sea, discreta, pero disculpa. En lo que es plantas de proceso, como antes comentaba Víctor, está más desarrollado lo que es el Profibus PA y sobre todo la instrumentación de proceso está más orientada a este tipo de comunicación y no tanto al IOLIN. La siguiente, Nieves Santorres. Buenas, en vuestra experiencia, ¿qué lazos están siendo críticos y qué nivel de SIL tienen asociados? A nivel de lazos críticos, sobre todo es presiones de almacenamiento, presiones en conducto y normalmente suelen ser unos SIL 1, como casi todos los lazos han sido SIL 1. La siguiente también es de de David Fallo. Este es de mi tierra. Se debe tener en cuenta que nos encontramos en entorno ATES y lo que comentáis dependerá de la clasificación de las zonas y los instrumentos a instalar. Sí, es correcto. Al final, en la zona ATES, pues hay diferentes zonas y según la zona se tiene que tener en cuenta una conexión u otra. Víctor Franco, Profibus DP más IOLIN o acoplador de PPA más Profibus PA. Yo vengo de proceso y yo soy más de acoplador de PPA más Profibus. Y ahora ya de Profinet porque casi todos los sistemas, casi todos los instrumentos ya están trabajando ya en Ethernet o Modbus TCP/IP. David Fallo, ¿se podría ir por instrumentos de seguridad intrínseca o bien, si la zona clasificada no lo permite, envolverte de seguridad aumentada o antideflagante? El cableado dependerá de estos instrumentos. Podrá ser un cableado para seguridad intrínseca o cableado armado metálico para mayor. Aquí, bueno, David ha explicado cómo sería la conexión de instrumentos. La siguiente, Bruno Lima. En términos de seguridad SIL, ¿cuál es la mejor arquitectura de seguridad? ¿Utiliza un PLC con CPU de seguridad integrado o utilizar un controlador de PLC independiente dedicado únicamente para la gestión de toda la seguridad? Aquí esto es como la política del fútbol. Hay una gente que está a favor de que haya los sistemas de seguridad estén separados del sistema de proceso y totalmente, técnicamente no hay ningún problema. El sistema de PLC de seguridad lleva sus lazos de control y el de proceso otro. Técnicamente es correcto. La otra
y la otra parte que ya es que los CPUs controlan proceso y seguridad a la vez, el mismo controlador, técnicamente también es correcto. Personalmente, a nivel, yo me opto también, depende de la arquitectura. Si es una arquitectura PLC SCADA o si es una arquitectura sencilla, mi opinión es centralizar todo en el mismo sistema de control, de esta forma abaratas costes. Si es una arquitectura compleja de DCS, cabe mi opinión o mi recomendación sería poderlos separar, aunque técnicamente es posible también tenerlos juntos. Al final no te puedo contestar, Bruno, porque las dos opciones son correctas y cada uno tiene sus opiniones. La siguiente es de José Manuel García. El nivel SIL entiendo que debe ser el mismo para todas las plantas de hidrógeno que se montan en España. En caso de ser así, ¿quién regula o controla esto que sea así? ¿Es necesario pasar una OCA que lo certifique? Al final el nivel SIL se puede disminuir también con protecciones mecánicas. Sí que hay y se calcula según el riesgo de probabilidad de fallo, entonces, de problema. Entonces, bueno, sí que tendría que haber un marco que ya empezara a definir el nivel de SIL y los lazos, estoy contigo, pero de momento no está. Y sí que para la certificación es necesario que, bueno, no más que necesario, sí que en el proyecto que realizamos, sí que se revisó los lazos SIL para certificar e industrializar la planta, aunque totalmente necesario, no estoy seguro, no me cojáis las palabras, creo que no es. De todas formas, me lo apunto y me pongo José Manuel y te lo reviso y si puedo se lo hago llegar a Rafa para que os llegue la respuesta correcta, o sea, la respuesta segura. La siguiente, Bruno Lima, en materia de ciberseguridad se debe seguir el estándar IEC 62443. Entiendo que sí, al final es el estándar que marca la parte de ciberseguridad, entonces sí que se tiene que cumplir. José Manuel García Rodríguez, ¿qué herramientas de software se utiliza o son habituales para hacer un gemelo digital? Al final, nosotros, pues cada proveedor de automatización ya tiene sus herramientas de software desarrolladas y nosotros trabajamos con las que nuestros proveedores habituales son las que nos proporcionan como integradores. CIMIT, Comos, también existe la posibilidad con MATLAB para más lo que es los gemelos digitales más de laboratorio, depende, pero al final comercialmente existen ya las soluciones y los software necesarios para el desarrollo. Y ya la última, de Víctor Franco Aleu. ¿Qué tendencia futura hay en cuanto a arquitecturas de control de este tipo de plantas? La arquitectura de tendencia, como he comentado, espero que sea la del DCS, porque al final, a nivel de planta, a nivel de operatividad y todos los retos que he ido comentando a lo largo de la ponencia, vienen a definir que las arquitecturas que más se adapta o que mejor nos viene son las arquitecturas de DCS. Aunque, bueno, como siempre, no es todo blanco y negro. El PLC SCADA podría servir. Se tiende y la última ya de Víctor, se tiende a la virtualización de servidores y de PLCs. A nivel de servidores, prácticamente ya se trabaja siempre virtualizado. Nuestra propuesta también es una buena pregunta porque no lo hemos comentado. Nuestra propuesta es virtualizar a nivel de IT, siempre con los departamentos de IT siempre ayuda a virtualizar por los parches de Windows, por la gestión de los activos de los propios servidores. A nivel de PLC, la virtualización existe ya, hay soluciones. Nosotros estamos con algún cliente, no de hidrógeno, pero de proceso, estudiando la posibilidad, pero eso aún está a medio plazo. Y bueno, ya no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias a todos por las preguntas, por atenderme y espero eso, que os haya gustado y que podáis contactar. Tenéis nuestros datos en la pantalla, podéis contactar con nosotros para poderos ayudar en lo que necesitáis. Sí.
eso, ya te dejo, Rafa. Sí, muchas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias por este rato, por el webinar, por la información. Sí, Marta, vamos a enviar la presentación y también enviaremos el vídeo, que lo colgaremos en YouTube. Y nada, eso, muchas gracias a Bases Sistemas y a Javier. Y muchas gracias a vosotros por asistir. Y que nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros por dejarnos este rato. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Saludos, hasta luego, adiós.